Bienvenidos nuevamente a su podcast Más allá de lo sobrenatural. Y en esta ocasión tenemos un tema del cual hay casos que han sucedido en hospitales, en los cuales se han visto diferentes tipos de cosas. En los hospitales hay mucha actividad paranormal, dependiendo de las horas de la noche y el lugar. En este caso, vamos a hablar de casos, de algunas situaciones en hospitales que han hecho que las personas puedan ver esa actividad paranormal, de la cual no tenemos explicación alguna. En este momento le voy a pasar el tiempo a mi compañero para que él pueda platicarnos un poco más al respecto. Bueno, hablar de estos casos paranormales que hemos leído en este tiempo que hemos empezado con estos podcasts, nos lleva a cuestionarnos qué es lo que tenemos, por qué estas apariciones en estos hospitales, por qué la gente ha dejado su vibración, su huella o simplemente su espíritu, su fantasma. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Por qué se presentan? ¿Por qué se manifiestan estas personas? Recordemos un poquito de los anteriores podcasts donde vimos la mansión de los Burley Rectory, donde estos entes se manifestaban en los cuartos y no dejaban a la familia vivir en paz, puesto que esta rectoría había sido antes un hospital donde habían atendido personas que habían estado heridas en la guerra, y no dejaba vivir en paz a estas familias con esas apariciones y estos lamentos y estas sombras que siempre ha tenido estas facultades fantasmales a aparecerse. También recordemos el hospital donde fue la batalla de Gettysburg, donde horrorizados muchas personas que han estado en ese edificio han llegado a ver escenas donde está los heridos, los muertos en un salón grandísimo, y representa obviamente lo que fue la batalla o lo que dejó la batalla de esos momentos de la guerra civil. Pero como yo les preguntaba, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué tiene que ser, como decimos en el vulgo, almas en pena? ¿Por qué dejan esta energía? ¿Por qué desarrollan esta grabación fantasmal? Y tienen que estar manifestándose y aterrorizando a médicos, a enfermeras, a los mismos pacientes, que pues tienen que sufrir estas apariciones horripilantes. Y uno de los casos que se han escuchado y se han hecho bastantes reportajes y bastantes videos es el caso de la mujer, esta enfermera famosa de principios de siglo, que fue la famosa planchada del Hospital Juárez. Si ustedes, los que no son de la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay un hospital muy antiguo que se derrumbó y lo volvieron a reconstruir. Se derrumbó con los terremotos, pero tenía una historia bastante macabra sobre esta enfermera de principios de siglo con su uniforme de la época. Le llamaban la planchada porque era una enfermera que estaba perfectamente alineada, su uniforme, todo su atuendo de enfermera estaba al 100% presentable. Este
hospital se derrumbó con los terremotos de 1985 y obviamente fue vuelto a reconstruirse. Pero la historia de esta mujer o de esta enfermera quedó siendo un ícono que ya se ha vuelto de apariciones fantasmales en hospitales. Esta enfermera, cuando los enfermos necesitan una atención y las enfermeras por descuido, por cansancio o el personal que asiste ahí no los atiende o los deja a sufrir un poco de más o simplemente los ignora, esta enfermera se aparece y empieza a darles ayuda y les empieza a prestar el servicio que ellos necesitan. Obviamente que cuando alguien les pregunta a estos enfermos, a estos pacientes, qué es lo que ha pasado, ellos dicen que llegó una enfermera perfectamente bien vestida, con un traje antiguo de la época porfiriana, de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y que los atiende. Supuestamente la historia va sobre de esta mujer que se enamoró trágicamente de un doctor que pues la traicionó y le hizo muchas cosas. Y esta enfermera murió en el hospital. Entonces, desde esos tiempos ha vagado y se ha manifestado dentro del Hospital Juárez, que es un famoso hospital del centro de la Ciudad de México, donde se han atendido miles y miles de personas durante tantos años. Y pues obviamente que este hospital ya es un ícono porque es uno de los principales y más antiguos. Pero ustedes podrían pensar o tendrán historias. Solo quiero que pregunten o se pregunten por qué estas personas o estos entes tienen que manifestar y mostrar su sufrimiento hacia las personas que están alrededor. Mira, fíjate que ahorita hablas de ese tipo de situaciones. Se ha detectado en hospitales actividad paranormal en las noches usualmente, lo que es de 12 a 3 de la mañana, de ruidos, de objetos que a veces se mueven, incluso algunas veces sombras que se ven, ¿verdad? Y de tal forma que las personas que ven estos, hay veces que se le hacen ya como, lo ven como con cierta cotidianidad, porque pues sucede una noche, pasa una semana y vuelve a suceder, ya que hay personas en hospitales que pueden ser que su alma no descanse en paz, tal vez, pero suceden en muchos hospitales, más de lo que nosotros pensemos. Ahora, en estos hospitales, cuando se ven ese tipo de situaciones, los doctores o más que nada las enfermeras, que son las que se quedan a cuidar los enfermos en la noche, pues los ven, a veces les comentan a sus jefes de trabajo, a veces los jefes no lo toman en cuenta, pero es una realidad que esos hechos siguen pasando y siguen ocurriendo con regularidad. Yo recuerdo una ocasión platicando con una amiga que es enfermera. Ella me decía que trabajaba en un hospital igual en la Ciudad de México, pero no recuerdo en qué hospital. Y decía que ella había visto incluso sombras que se movían. Los hospitales tienen las ventanas y tienen unas cortinas. Ella decía que veía como si alguna sombra pasaba por ahí. Pero ella decía que era imposible porque era el balcón y habían 5 o 6 pisos. Entonces decían, es imposible que alguien esté caminando ahí. Pero ella decía que había sombras que pasaban, que iban y regresaban. Obviamente ella se espantaba, pero al mismo tiempo pues no podía hacer nada.
Pero ella decía que había visto esas sombras por lo menos 3 o 4 veces durante el tiempo que trabajó en hospital. Después ella se cambió a otro hospital y ya no trabajó el turno de la noche, porque en ese tiempo trabajaba ya el turno de la noche. Era como de las 10 de la noche a 6 de la mañana. Y en otro hospital ella trabajaba en el día y pues no, ella dice que en el día no vio nada, o sea, nunca había visto nada. Todo lo que ella vio e incluso ruidos que ella escuchó, porque en una ocasión también mencionó que entró y cerró la puerta. Ahí siguió caminando a hacer como una ronda en los pacientes y escuchó que la puerta se volvió a cerrar. Entonces dijo, qué raro, cerró la puerta otra vez. Regresa a ver la puerta y estaba cerrada porque le había puesto como un seguro. Dice, no puede ser posible. Después dice que le extrañó más porque llegó a un piso donde la puerta funcionaba con una tarjeta de acceso. Entonces ella dice que cuando entró, la puerta se cerró. Y ella siguió caminando y escuchó que la puerta se volvió a cerrar otra vez. Cuando ella escucha que la puerta se cierra otra vez, dice, qué extraño. Regresa y ve que la puerta estaba entreabierta. Y ella dice, es imposible porque esas puertas tienen un imán. Ese imán ejerce una presión pero enorme para que las puertas se cierren. Y la única forma en que ese imán no funcione es que no haya luz, energía eléctrica. Y se abre sola la puerta. Pero eso no pasó en el hospital. Y de repente fue y vio que la puerta estaba abierta y dice, pero yo la cerré, se cerró la puerta sola. Porque después automáticas se abren y se cierran. Y regresó y dice que pues cerró la puerta y siguió caminando. Entonces, hay cosas de ese tipo que suceden en hospitales y que no sabemos por qué razón suceden, ¿verdad? No sabemos por qué llegan a pasar y por qué. Bueno, sabemos que de 12 de la noche a 3 de la mañana es cuando más actividad paranormal se encuentra. Es cuando está en su más alto nivel. Pero siguen sucediendo todo ese tipo de cosas. Pues aquí tengo yo una historia que investigué y leí sobre de la Clínica 71 que está en Torreón, Coahuila. Ha sido muy famoso porque en el área de juegos, todos sabemos que en los hospitales que son del Seguro Social en México, tienen un área de juegos que tienen juegos para niños. Juegos de estos de metal, resbaladillas, sube y baja. Hay una historia sobre este hospital que es pediátrico, sobre de un niño que he dejado con los pelos de punta y con escalofríos a los médicos y a los trabajadores de ahí. Porque súbitamente cuando en las noches, como tú dices, que empieza esta actividad, pues no hay nadie, ¿verdad? Mucho menos en el área de juegos, en el jardín. Y cuando el personal que anda, que ya es poco en las noches, anda caminando por aquí, por allá, checando estos tipo de cosas, de enfermos, etcétera, se dan cuenta que uno de los juegos o los juegos empiezan a moverse. Empiezan a moverse por sí solos. Y se empiezan a oír ruidos como de risas de niños que están tomando diversión. ¿Estaban jugando? Así es. Caray. Esto ha llegado al extremo de que pues mucha gente ya no ha querido trabajar ahí. Pero no ha parado la actividad. Ahorita esta fecha aún se sigue escuchando de vez en cuando. Pues han hecho todas las cosas que se pueden hacer referente a los ritos religiosos para que ya no suceda, pero sigue sucediendo. Entonces, esta energía o esta presencia que se quedaron ahí en los juegos, pues como tú decías, muchos ya lo toman normal, se acostumbran, o la gente que llega por ser nueva, pues se aterroriza, ¿verdad? Y pues sigue sucediendo, sigue jugando, siguen moviendo. no se quieren ir o se siguen presentando por alguna razón que los dejó
pegados a estos juegos. Hablando de esto, de estos niños, hay uno en el Hospital Español, en México, donde también se ubica y ha aparecido un niño que se aparece sentado junto a otro personaje, un adulto. La gente que lo ha visto y se ha manifestado solamente ha visto las siluetas sentadas en una de las bancas de espera. Sabemos que los hospitales tienen muchas bancas de espera y en esos pasillos largos donde suele sentarse la gente en el día, pues ya en las noches ya no hay nadie, ¿verdad? O si habrá muy poquitas personas. Se ven estas dos siluetas como esperando algo. Los más valientes se han hecho por hablar o por tratar de comunicarse, pero se han llevado tremendos sustos al ver que nada más son siluetas, son figuras espectrales o fantasmales, no sé cómo se les puede llamar, que aparecen y desaparecen. Esto en este hospital, que también tiene muchos años, ha tenido a bien asustar a los integrantes del equipo de trabajo de este hospital. Esto es referente a los niños, ¿verdad? Que también pensaría uno que porque ellos, que son inocentes, ya pasaron a otro plano, porque se tienen que aparecer, pero bueno. El otro caso que te quería comentar es el de un elevador. Okay. Hay edificios o hay hospitales que tienen elevadores que tienen varios pisos, pero son muy accesibles para transportar a la gente y a los enfermos. En este elevador, según cuenta la historia, iban transportando a un enfermo que estaba grave. Y por más que lo llevaban rápidamente hacia una zona de urgencia y hicieron todo lo posible, falleció en el elevador. Dentro del elevador. Ya no pudieron hacer nada y ahí fue donde se quedó. Entonces, su energía o su ánima, como decíamos en México, o su espectro, se quedó grabado en el elevador. Entonces el elevador tiende a subir y bajar en las noches cuando ya no hay nadie, y se abre y se cierran las puertas, donde se ve una camilla. Fíjate, se ve la camilla con una persona sola, acostada. Obviamente que esto para el personal que está ahí, pues, al ser terrible, porque si estás trabajando y tienes que ir al cuarto, al sexto, al octavo piso, pues prefieres irte por las escaleras, ¿verdad? Claro, imagínate. A esperar a que se abra el elevador, o que ya cuando estés adentro haya una manifestación. Entonces, este hospital ha sido famoso. Todos los hospitales aparentemente tienen un caso, pero estoy hablando de unos de los casos más relevantes, como este cuate del elevador, ¿verdad? Y otro que tiene en jaque, y este sí ha de ser muy terrorífico para las enfermeras y los doctores, el personal, es de otra persona que pues pasó a mejor vida en un hospital, en un cuarto. Pero que todos sabemos que algunos o la mayoría tienen un timbre, tienen un botón, por si el enfermo necesita algo, lo toca en la noche, lo oprime y viene alguien, un personal. Pues aquí el problema es que cuando todas las guardias están en calma o velando a los enfermos que están ahí recluidos en las habitaciones, súbitamente en el mismo cuarto se oye que tocan el timbre llamando. Las enfermeras que lo saben o que ya tienen experiencia, pues ya no van o tratan de checar si hay alguien ahí. Pero los que no lo saben acuden al llamado. Puede ser cualquiera que esté pasando por ahí o algún personal. Y van y en la cama no hay nadie.
y vuelven a regresar y vuelven a tocar y regresan y no hay nadie. Aparentemente ahí está la cama, que es la cama de hospital, tiene la silueta como si alguien estuviera acostado. Ay. Pero no hay nadie que toque el timbre, inclusive el timbre está colgado un poco lejos de alguien que estuviera ahí acostado. Esto ha aterrorizado a estas gentes, aún a los experimentados, pero volvemos a la pregunta del principio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que la gente no se quiera ir? ¿Por qué piensan que debe de manifestarse de alguna manera aterrorizando o tratando de manifestarse para que lo tomen en cuenta o le hagan caso? ¿Cuál será el motivo? Sí, mira, es muy difícil de poder saber lo que está pasando, pero son casos que realmente suceden. Y hay casos que han sido documentados. Y no se tiene una razón o el por qué eso sucede. Ahora, hay mucha actividad paranormal en hospitales y en otros lugares más también. Pero en el tema de hoy que hablamos de hospitales, esto que ha sucedido en hospitales ha hecho que algunas enfermeras o doctores de los hospitales se cambien de trabajo porque no aguantan ya escuchar ruidos o ver cosas en la noche. Ellos prefieren mejor cambiarse porque dicen, me cambio de horario en la mañana porque en la noche ya no aguanto. Veo cosas, un día vengo y escucho algo, en otro día veo cosas, entonces no aguantan. Ahora, esto ha hecho que algunos investigadores pongan algunos aparatos o cosas así para grabar los ruidos, y se han grabado. Sí, hay muchos videos de este tipo de cosas. Y hay videos y todo. Entonces, esto es muy real, esto sucede realmente, esta actividad paranormal sucede en hospitales. Y pues ya para concluir este episodio, vamos a dejar que nuestros suscriptores, las personas que siguen nuestro canal, pues puedan decirnos, puedan compartir algún tipo de experiencia paranormal que tengan, algo que hayan visto, que les hayan platicado. Y una vez que lo hagan, con mucho gusto podremos hacer una segunda parte de este tema porque es muy interesante y podríamos meternos un poco más a fondo con otros casos que también hay por ahí. Pero en esta ocasión vamos a dejarlo como una primera parte y regresamos como una segunda parte más adelante.